La vida es esfuerzo, es valores y es también trabajo y suerte. Soy corredor de maratones que, lógicamente, que planifiques lo que quieres hacer, pero una vez que estás en la carrera, que te fijes en la punta de tus pies. O sea, como te fijes más allá, casi te retiras, ¿no? Triunfar. ¿Qué es triunfar? Para mí triunfar es estar en casi toda tu vida en una situación en la que no echas de menos cosas, por lo tanto no estás frustrado, que tienes la posibilidad de mejorar razonablemente tu situación a base de tu esfuerzo y que estás rodeado de gente decente, gente normal y que puedes ser creativo. Eso es para mí. Yo creo que alguien puede ser muy rico, pero ser un desgraciado porque pretende ser el doble de rico. Yo creo que con que tengas una cierta pasión por oye, pues a ver si puedo mejorar en el deporte, mejorar en tener un hijo más, mejorar en... Pues Miquel, déjame darte la mano. Muchísimas gracias por haberme dejado venir aquí a tus oficinas, que la verdad ya te he dicho antes que me han sorprendido mucho. Yo creo que desde cámara no se podrá captar tanto, pero es bastante increíble y al principio un poco intimidante, pero ahora me gusta bastante. Y pues nada, si la gente se fija, tú eres Miquel Echavarren. Sí. Yo soy Buxens Echavarren. Entonces te conocí, bueno, a base de internet, que vi tu apellido, eso ya te he contado, y entonces ya sabía que teníamos parentesco. Entonces, bueno, y aparte de eso, porque tú eres un empresario muy importante, si no me equivoco, me puedes corregir, en el mundo de la inmobiliaria y de las finanzas, ¿no? Sí. Eso es, y llevas un montón de años. La empresa se llama Colliers, Sí. pero bueno, has tenido ya antes, como eres socios, bueno, tienes un gran historial. Pero lo que más me sorprende, te quería preguntar, es sobre tus orígenes más de la infancia, ¿vale? Porque tu abuelo es un inmigrante que era de Pamplona, ¿no? Sí. Y se fue a Bilbao. Claro, aquel Bilbao no me imagino cómo podría ser, mega industrial. Claro, y si te vas a otra ciudad y que no es porque te guste, porque sea bonita, sería por necesidad. Sí. La cosa es, me llama mucho la atención que tú y tus hermanos se os puede considerar como personas muy exitosas. Por ejemplo, ahora mismo se me viene a la cabeza, tu hermano es alguien muy reputado en la química, que Sí. también estoy investigando. Luego también tienes más hermanos, ¿no? Sí, tengo un ingeniero de telecomunicaciones y otro que es arquitecto. Pues eso, claro, no se puede decir que todos habéis tenido muchos éxitos en cada ámbito. Entonces mi pregunta es, ¿cómo y por qué crees que tu abuelo, siendo un inmigrante viniendo desde cero, habéis llegado todos los hermanos de vuestra familia a tener éxito y a triunfar en vuestra vida? ¿Cómo ha sido, cómo crees que se ha dado este proceso y por qué? Pues mira, mi abuelo era hermano no mayor de una familia de navarros del norte de Navarra, cerca de Nagore. De Nagore. Vamos, de hecho, nació en Nagore, Orozco, Telu, por esta zona. Y el mayor se lo quedaba todo en la herencia, ¿no? Claro. Y el resto pues tenía que buscarse las habichuelas. Ahí se fue a Bilbao, pues en ese momento, 1900 y poco. ¿Qué edad tendría más o menos? Pues yo creo que se debe ir con 20 y pocos años. Y en Bilbao pues se dedicó a trabajar en Euskalduna de calderero. Calderero es, luego he buscado la profesión, es pues que está, digamos, manejando industrialmente la chapa, ¿no? Y luego fue teniendo una serie de trabajos siempre de un nivel bajo salarial, ¿no? Y tuvo 7 hijos, 6 hijos y una chica. Y todos muy religiosos, muy trabajadores. Todos empezaron a trabajar sin estudios, pues entre los 14, 15 años. Mi padre empezó a trabajar a los 14 años de botones del Banco Vizcaya, y que le pagó los estudios estudiando por la noche. Sacó el número 1 de Vizcaya en las notas. Ha sido una familia siempre muy de esfuerzo, muy tradicional para esa época. Mi padre, hasta que se casó, todo el sueldo lo daba en casa y a él le daban una paga. Muy pobres, pero con el ánimo de mejorar. O sea, digo que mi padre empezó de botones y acabó de director general del Banco de Vizcaya, ¿no? Joder. Entonces, esa cultura del mejorar, de progresar, la mitad del sueldo de mi padre cuando era aquí director del banco, de 3 filiales del banco, se lo gastaba en el colegio al que nos enviaba, ¿no? El colegio de La Salle. Y por lo tanto yo creo que eso lo hemos heredado, la cultura del esfuerzo
la cultura de mejorar, de que tenemos que hacer las cosas mejor. Algunos pues han ido por la vía. Mi hermano mayor es catedrático de química orgánica, es uno de los 7 químicos orgánicos más importantes del mundo, chala, ¿eh? Y los demás, pues cada uno ha hecho lo que ha encontrado, y yo, pues que hice una carrera casi por excepción, que no es vocacional, que es empresarial, lo que ahora sería administración de empresas. Pues empecé trabajando en Arthur Andersen de Pichichi, y allí cada año subías o te cortaban la cabeza. Y llegué a socio y montando el área de consultoría inmobiliaria. Y en el año 2002 salí, y por azares del destino, con todo mi equipo, y con azares del destino, pues donde yo iba a ser empleado, acabé siendo empresario. O sea, casi sin quererlo. Y tuve que aprender a ser empresario, manejar, gestionar gente, gestionar la oficina, los gastos, los presupuestos y tal. Y descubriendo algo que nunca hubiera pensado que valía para... de hecho, me daba un poco de repelús, que es el arte de vender, el arte de convencer y el arte de innovar. Entonces, siempre hemos tenido, yo creo que he tenido un perfil muy inquieto, no sé, no me atrevo a decir innovador, pero muy inquieto de en qué me diferencio para hacer las cosas mejor que en la competencia o para vender los servicios que se necesita el cliente. En definitiva, humanamente o familiarmente, heredamos la cultura del esfuerzo, de nadie nos ha regalado nada, mi padre nos puso en otro nivel desde el punto de vista de educación, nunca hemos sido una familia de señoritos, y hemos intentado inculcar a las siguientes generaciones pues la misma filosofía. Y es que, mira, te voy a comentar un tema que viene bastante con esto, que es el tema de la meritocracia, de que cualquiera puede conseguir lo que quiere, porque esto yo lo debato mucho con algunos familiares, porque yo, bueno, igual hay gente que no piensa lo mismo, pero yo creo que realmente si quieres ser alguien extraordinario, con una vida extraordinaria, que si quieres, porque está igual de bien ser funcionario o tener un trabajo normal, o también es igual de bien, si quieres, ser empresario y tener unas oficinas enormes, gigantescas, súper bonitas, si te lo propones y realmente lo quieres. Entonces, hay algunos familiares que yo debato con ellos que no piensan eso. Dicen que, por ejemplo, una madre embarazada, que el marido se ha ido por ahí y que está sola y que tiene que trabajar en un bar para sostener a su familia, allá no le puedes hablar de conseguir sus objetivos. Puedo decir un ejemplo más extremo. Entonces, ¿tú realmente crees que todo el mundo, dentro que cabe, puede conseguir esos objetivos que se propone en la vida soñada, que es la que todos queremos? ¿O realmente es muy pocos y es una excepción y realmente no hay que pensar solo en las excepciones porque esos son gente que solo han tenido suerte? O sea, la vida, primero, el que se obsesiona por llegar hasta un determinado límite, probablemente no sea feliz, porque es muy difícil que todo te salga bien. Claro. Yo recomiendo más, y soy corredor de maratones, que lógicamente que planifiques lo que quieres hacer, pero una vez que estás en la carrera, que te fijes en la punta de tus pies. O sea, como te fijes más allá, casi te retiras, ¿no? Y es cierto que además de elegir bien, y muchas veces no tienes capacidad, cuando eres joven, por ejemplo, de decir qué tipo de estudios elijo. Otra gente no tiene ni siquiera la capacidad de estudiar, o sea, no capacidad, sino la oportunidad de estudiar, ¿eh? Entonces, hay como digo, muchos cruces en tu vida que puedes elegir el camino incorrecto, lo cual no quiere decir que no vuelvas otra vez a la carretera, ¿vale? Entonces, eso lo decía, parece que el fundador de Apple, ¿no? Que cuando tú miras hacia atrás todo tiene sentido, pero claro, no intentes hacerlo a la inversa porque es imposible saber dónde quieres llegar, ¿no? La vida es esfuerzo, es valores, y es también trabajo y suerte, ¿vale? La oportunidad que yo tuve de salir de Arthur Andersen en el año 2002, y si no hubiera acabado en Arthur Andersen, que no estaba mal, era porque Arthur Andersen se hundió, se destruyó, se autodestruyó. Entonces yo me busqué la posibilidad de salir. Entonces, de una desgracia vino una oportunidad, pero hay a mucha gente que de una desgracia le viene otra desgracia. Claro, ahí está. Entonces yo no juzgo a nadie, y también lo que sí pongo en cuestión es el tema de triunfar. ¿Qué es triunfar? Para mí triunfar es estar en casi toda tu vida en una situación en la que no echas de menos cosas, por lo tanto no estás frustrado, que tienes la posibilidad de mejorar razonablemente tu situación a base de tu esfuerzo, y que estás rodeado de gente decente, gente normal, y que puedes ser creativo. Eso es para mí. Entonces,
puedes llegar aquí y dices, soy consejero delegado, sí, a lo mejor es un desgraciado. Y has tenido que matar por el camino a todos tus amigos. Nosotros, uno de nuestros éxitos fue que durante 20 y tantos años, los 4 socios de la empresa fuimos socios y no obstante amigos. Eso es muy difícil. Y nunca nos navajeamos por el camino. ¿Por qué? Porque decidimos tomar todas las decisiones por unanimidad. Entonces no había decisión buena, por buena que fuera, si eso suponía dejar a uno de tus compañeros frustrado. Claro. ¿Vale? Entonces, o sea, yo no soy quien para dar esas recomendaciones morales, ¿no? Yo creo que alguien puede ser muy rico, pero ser un desgraciado porque pretende ser el doble de rico. Yo creo que con que tengas una cierta pasión por oye, pues a ver si puedo mejorar en el deporte, mejorar en tener un hijo más, mejorar en irme de vacaciones a no sé dónde. O sea, pequeñas metas que cuando ya tienes 65, 70 años, miras para atrás y dices, qué bien lo he hecho. Ya, pero podrías haberlo hecho de otra forma. Lo perfecto es que no lo has hecho amargado, ¿vale? Entonces, efectivamente, la suerte, el componente de la suerte, una madre soltera tiene unos handicaps que tiene que ser superwoman para llegar al mismo punto que un hombre soltero. O sea, las mujeres lo tienen mucho más complicado, ¿no? Entonces, lo que nos venden en las películas americanas de que si te lo propones lo conseguirás, no es cierto. Si te propones cosas, conseguirás algunas cosas y otras no. Claro. Si eso no te amarga, habrás conseguido el equilibrio perfecto en tu vida, ¿no? Qué buena respuesta. También tú tienes mucho contacto, claro, por el tipo de empresa que tienes, con gente con gran patrimonio para ayudarles en X tema. Mi pregunta es, claro, tú que estás en contacto con, a veces, no sé cuán a menudo estás con ellos, pero con gente con mucho dinero, ¿tú crees que tener más dinero o tener tanto dinero como ellos tienen, ese dinero a ellos les hace felices o solo les genera más problemas? ¿Hasta qué punto tener dinero ayuda? Bueno, ayuda un montón. Claro. Digo, ayuda en no tener problemas que tiene la gente común, ¿no? Pues no tienes problemas de futuro, Claro. no digo de futuro económico, no tienes problemas de vivienda, no tienes problemas de vacaciones, pero a su vez te vas creando o se van creando otra serie de problemas. Si el barco no les funciona o el jet privado pues no estaba a punto, ¿no? O sea, no. El dinero no da la felicidad, como decía, creo que era Woody Allen, ¿no? Pero ayuda un montón, ¿no? O sea, te da, dice, una sensación tan parecida, ¿no? Eso era un chiste, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos con patrimonios privados y con fondos de inversión. Digamos que son gestores de ahorros globales y son los fondos de inversión inmobiliaria de todo tipo, ¿no? Entonces yo he conocido gente que tiene mucho dinero y es feliz y hace cosas interesantes, y otros que igual son felices pero van amargando la vida a toda su cuenta. Y esto es como un cubo de Rubik. O sea, tú puedes primar el tener el dinero, pero a costa de dejar no poder ver a tus hijos tanto tiempo, pues porque estás todo el día trabajando. Claro. O puedes subir muy alto en una empresa a base de dar codazos y maltratar a la gente que trabaja para ti. Y puedes llegar allí siendo alguien tóxico, ¿no? Bueno, cada uno intenta elegir un camino, pero no siempre lo puede hacer. O sea, hay gente que son psicópatas o que y que no les afecta el sufrimiento que causa. La vida es muy compleja. O sea, es muy compleja como para juzgar, pero es cierto que el que tiene dinero no tiene las preocupaciones diarias de llegar a final de mes, de pagar una hipoteca, de qué va a ser de mis hijos, que no van a poder comprarse una vivienda, de que no nos podemos ir de vacaciones 3 semanas, sino 2 porque no nos llega el dinero. Pues eso ayuda una barbaridad. Claro, igual no es tanto que te dé la felicidad, sino que te quita la infelicidad, ¿no? Digamos que te quita elementos esenciales de frustración o de preocupación, pero te añade otros. Pues tengo 1.000 millones de euros y lo que quiero es no pagar impuestos a Hacienda y tengo que hacer una holding del no sé cuánto. Y tienes que estar pendiente para que no te pillen o de esto que te salga bien. O sea, no necesariamente hacer mal las cosas, pero simplemente decir, o sea, tienes otra... O una preocupación que esa sí es constante en grandes patrimonios.
cómo traspaso mi empresa Claro. a la siguiente generación, si están formados o no, Ya. si van a pegarse en el futuro, si tengo que meter un gestor independiente y experto y que gestione el futuro de mis hijos. Bueno, son preocupaciones que les gustaría tener al 90% de la población. Mira, esto de las generaciones que ha sido, también lo voy a hilar con lo del esfuerzo, porque yo voy a veces a unas clases bueno, que son de pago y que yo noto que hay mucha diferencia entre la gente que sus padres no tienen problemas de dinero y la gente que sus padres lo pueden pagar, pero es un esfuerzo. Porque igual en esa hora de clase, es la cultura del esfuerzo, los que no tienen ningún problema se tocan las narices, no hacen nada y no se esfuerzan. En cambio, los otros realmente sí. Entonces, igual, claro, ¿hasta qué punto te ayuda tener padres con dinero? Porque, claro, si tienen mucho dinero, bueno, no sé tú cuando construiste tu patrimonio, cuánto, sé que tienes hijos, pero bueno, la cuestión es, por ejemplo, un señor que lleva siendo rico toda su vida desde muy joven y tiene unos hijos, ¿cómo se puede hacer para que estos hijos, digamos que no les salgan, pues, entre comillas, tontos? O sea, yo creo que hay una predisposición genética, si no haces nada, de ascensor social en el que en la segunda, tercera o cuarta generación destruye el patrimonio. Sí, eso dicen. Suelo hacer el chiste de que si no fuera así nos gobernarían los Médicis o los ricos del Renacimiento, ¿no? Porque claro, si cada vez te va más, siempre llega alguien que destruye o que se equivoca, ¿no? Yo creo que no es tanto o sea, el cliché de que los hijos de gente rica son tontos y que no se esfuerzan. O sea, es un tema de mantenimiento de la ambición. Ambición en el buen sentido de la palabra. O sea, yo ambiciono, por ejemplo, para mí fue un gran motor en mis primeros años de vida el poder comprarme una casa. Claro. Y cuando me compré una casa que era casi pues una madriguera, y teníamos el primer hijo que tuvimos, tenía la cuna a los pies de la cama y para pasar al otro lado de la cama había que pasar por encima de la cama, no había sitio. No éramos infelices, pero queríamos comprarnos una casa donde no viviéramos como los hámsters, ¿no? Y entonces teníamos la ambición no de tener un chalet, sino de tener una casa más grande. Y eso fue un gran motor. Claro, si tú no o sea, si tus hijos en una familia los educas de tal forma que no tienen objetivos o que no tienen ambiciones, pues efectivamente pues se acabarán comiendo el patrimonio familiar. Pero si hay grandes ejemplos de familias exitosas económicamente, donde la segunda o tercera generación está al cargo de la empresa y la empresa va como una moto, y donde cogió una empresa que facturaba 200 millones y ¡bum! Y la ha metido en 1.000 millones. Lo que es difícil es, claro, en la tercera generación ya no hay uno o dos, hay 15 o 20. Claro, porque se van. Y ahí sí que hay el desequilibrio del que quiere seguir trabajando en la empresa y vale para ello, con el que querría trabajar en la empresa y no vale, y con aquel que no trabaja en la empresa pero que le gustaría ganar tanto como el que trabaja en la empresa, ¿no? Entonces ahí los protocolos familiares ayudan algo, pero es un ejercicio de equilibrio como el de un circo de 7 pistas, donde lo importante es que no se te caiga ningún plato, ¿no? No es fácil, ¿eh? Ya, no es fácil. También te quiero decir de esto de las generaciones que van surgiendo de una empresa. Es otro tema que también debato mucho con mi familia, que es el tema de las herencias, ¿vale? Porque hay dos visiones. Una visión, que las dos tienen su lógica, ¿vale? Una visión es que, por ejemplo, tú, Miquel Echavarren, llevas toda tu vida trabajando como el que más y luego cuando te llegue el momento, como a todos nos llega, pues quieres que tu trabajo pues que le repercuta también a tus hijos, que se llevan una parte, porque para eso has trabajado toda tu vida, ¿no? Y la otra perspectiva es, vale, tú has trabajado toda tu vida, pero porque tú hayas trabajado toda tu vida y hayas alcanzado un patrimonio, no significa que tus hijos te lo tengan que llevar. Hay gente que aboga porque haya un 100% de impuestos en las herencias, porque si no es injusto, porque tú naces, para empezar ya naces con una familia con mucho dinero y mucha cultura, se supone, porque han tenido mucho dinero, pero luego encima ya te llevas todo el patrimonio. Entonces hay gente que dice que es muy injusto y que no debería ser así, pero otra gente dice que claro, mi esfuerzo también quiero que vaya para mis hijos. Entonces, ¿tú qué opinas de este debate? Vamos a ver el punto gordo. O sea, la humanidad se construye bajo unos elementos complejos, pero que se pueden explicar de forma simple, ¿no? ¿Por qué progresa la humanidad? Pues uno de los factores principales es porque tú quieres que tus hijos vivan mejor que tú. Claro. ¿Vale? Digamos, el capitalismo
surgió Ujú. desde el conservadurismo de que es importante ahorrar Claro. para tener una mayor estabilidad y que el futuro de mi familia sea mejor que el que yo he vivido. Ujú. Y eso hace que te esfuerces. Ujú. Eso hace que intentes ganar más o que te arriesgues para emprender un negocio. Entonces, los que abogan por que se haga borrón y cuenta nueva, obvian cuál sería el efecto de ese borrón y cuenta nueva. Dice, si me da igual, por ejemplo, yo ahora mismo, pues si me da igual ganar más dinero, dejaría de trabajar. Ujú. Podría dejar de trabajar y entonces no estaría al mando de una empresa ni me plantearía igual crear un nuevo servicio en una empresa y contratar más gente. Entonces, es decir, eso es una interpretación eh, que puede sonar razonable de que nadie tenga un privilegio de nacimiento frente a otros, ¿no? Mm. Pero el efecto Claro. haría que el desarrollo de la economía y de la sociedad se frenase, ¿no? Entonces, si tú no quieres que nadie tenga privilegios, hay otras fórmulas. Que dicen, mira, educación gratuita y universal, vamos a dar los medios para que el no tener dinero no sea un impedimento para estudiar lo que quieras. Ujú. Igual no solo becas, sino becas más una ayuda para Ujú. vivir en una residencia de estudio. O sea, demos que nadie se quede por el camino teniendo capacidad y ganas de Claro. estudiar lo que sea por falta de dinero. Yo creo que la sociedad ha ido compaginando las dos cosas Sí. sin hurtar a las familias que quieren pues, Claro. tener más dinero para sus hijos. Y lo de los impuestos, joder, es que ahí soy enormemente sensible y más en este mes que hay que pagar impuestos. Al final, claro, resulta que el 40 o 50% de tus impuestos los lleva el Estado, de lo que te queda pagas el IVA, de tus ahorros Sí, al pagas final. patrimonio y el día que te mueres, que eso También. es obsceno, el día que te mueres, en el velatorio llega, el primero que llega es el sheriff de Nottingham, que es el Hacienda, y dice, por cierto, que me voy a llevar los muebles y no me jorobes. O sea, y Me también, dejas y me voy tranquilo. claro, o sea, o sea, se puede equilibrar las dos cosas sin necesidad de ir a un Estado, pues eso es lo que quieren los comunistas, o los Estados Totalitario. comunistas, es decir, todos iguales. Claro. O sea, ¿cuál es el país, la sociedad más igualitaria de la Tierra? Corea del Norte. Y todos son pobres. Claro, pero es que no son todos pobres. Y son todos pobres. No No, tienen pero son ninguna- iguales, todos pobres. Sí, sí, claro, y todos son iguales de libres, o sea, no son No libres. son- ¿Vale? ya. Entonces, yo creo que la razón principal es, este es un motor de progreso, el querer ahorrar y el querer facilitar la vida a tus hijos. Claro, tiene sentido, porque en la teoría suena muy bonito de, claro, como pues, cogemos el 100% de impuestos en herencias y lo repartimos entre todos. Eso en la teoría. Claro, en la práctica es que si pasara eso nadie trabajaría ni tanto o no tendría objetivos. Bueno, yo pondría también un ejemplo. Bueno, vamos a ser justos. Joder, en una comunidad de vecinos, el del tercero A, el del quinto B y el del sexto C, pues oye, que ganan menos. Venga, pues todos los gastos de sus casas los pagáis entre los demás. Pues la gente los mataría, los tiraría por la ventana. Ya, eso O es sea, de la Sí, teoría, eso es verdad. de la teoría a la práctica, es decir, oye, yo es que me voy a ir me voy a ir de vacaciones a Mallorca, y tú no te puedes ir de vacaciones. Pues no te preocupes, que las vacaciones te las paga el que se va a Mallorca, no se va a ir a Mallorca, se va a ir a Benidorm y tal. O sea, de la teoría a la práctica dirías, pero ¿qué esto qué es? Ya, eso Es es. que, coño, que es que me lo he ganado yo. Luego, también, claro, tú llevas muchos, bueno, desde el 2002, ¿no? Con tu propia empresa, que todavía no sé si es más estrés que ser empleado, que bueno, supongo que sí. Y la pregunta es, claro, tú no tienes una empresa que, con todo respeto, pero no tienes una empresa pequeña que vende zapatos, sino que tienes una gran empresa que gestionas grandes cantidades de patrimonio, de clientes supongo que bastante exigentes, bueno, con muchos empleados. Mi pregunta es, de tu trabajo, de ser empresario, ¿qué es lo que más y menos te gusta? ¿Y cómo gestionas, cómo gestionas los momentos más tensos, de más estrés? Mira, nosotros cuando salimos del CNS creamos nuestra propia empresa, estuvimos durante 16 años solos en el mercado, digo solos, que no dependíamos de ninguna organización. En el año 2018 vendimos nuestra empresa Colliers, que es la tercera consultora inmobiliaria más grande del mundo, ¿no? Cuando en España no hay un objetivo de los jóvenes de querer ser empresario, la mayoría quiere ser funcionario, ¿vale? Entonces, ¿qué implica ser empresario? Lo mejor de todo, la libertad. La libertad. No tienes que hacerle la pelota más que a tus clientes, ¿vale? Pero no te dice nadie qué tienes que hacer, ¿vale? Lógicamente, si tienes socios, ya tienes una primera limitación de que no vas a hacer algo que no quieran hacer los demás, ¿no? Pero es esa sensación de libertad,
puedes crear, puedes hacer cosas que siendo empleado no puedes hacer, ¿vale? Por contra, tienes menos seguridad. Aunque la seguridad del empleado también es relativa porque depende de cómo vaya la empresa, ¿no? Claro. Para mí lo peor de ser empresario y sobre todo de ser el que dirige una empresa es que te viene, todo lo malo acaba en ti. O sea, Ya, eso es. todos los problemas acaban en ti, ¿eh? Y depende de cómo te los tomes, yo en eso soy bastante eh, mm, agresivo, ¿eh? Pues cuando alguien, o sea, yo no me he acostumbrado nunca a que nuestros clientes o la competencia nos engañe. O sea, no lo puedo comprender, porque yo, no sé, he tenido la suerte de no tener que recurrir al engaño para hacer cosas. Entonces, cuando alguien te contrata, firmas un contrato, le haces el trabajo y no te paga, joder, pues yo siempre he distinguido entre el que no te puede pagar y el que no te quiere pagar. Claro. Y el que no te quiere pagar yo lo acuchillaría, ¿eh? Entonces, como eso es ilegal, pues vas a los tribunales y tal, y joder, eso, y no me lo quito de la cabeza. O sea, no soy capaz de desconectar, sino que afortunadamente pues siempre he corrido maratones y cuando odias a alguien, corres, se te pasa mucho más rápido el tiempo. Y luego también problemas internos de, joder, te intentas hacer lo mejor posible pues para gestionar gente, pero cuanto más gente tienes, pues hay más rencillas entre ellos, envidias, codazos, o sea, gestionar todo ese parchís o todo ese ajedrez de voluntades humanas, nunca acabas de acertar del todo. O sea, lo intentas hacer lo mejor posible para que todo el mundo colabore y tal, pero lo positivo lo ves en positivo y lo negativo lo ves amplificado, ¿no? Para mí será el día que deje de ser empresario, que me jubile. Yo creo que la relajación mental fundamental no vendrá del trabajo, de dejar de trabajar, sino dejar de comerme marrones, ¿eh? Eso puede ser. ¿Y lo que más te gusta de tu trabajo ahora? Lo que más me gusta es la capacidad. Estoy en un sector, o sea, si trabajas en sectores muy reglados y muy estandarizados, o sea, trabajar en empresa de seguros, bueno, pues no creo que puedes hacer muchas cosas diferentes, ¿no? Pero en nuestro sector puedes innovar e inventarte cosas, ¿no? Entonces, el estar escudriñando el horizonte macroeconómico, de estar en contacto con el mercado para saber por dónde van los tiros, por dónde va la financiación, los tipos de interés, la inversión y adelantarte a los demás y crear nuevos servicios, ¿no? Pues vamos a crear un servicio de transacciones en centros de datos. Bueno, lo hicimos antes que nadie y joder, hay chicha y ahí somos los líderes. Hay otras veces que intentas hacer cosas y te retiras, ¿no? Pero innovar en un mercado además en el que nos movemos nosotros, que es como el espacio exterior, que no sé, nunca lo he entendido, pero está en expansión Ya, no, yo sé y aceleración continua, ¿no? Entonces, para mí es la capacidad de innovar, adelantarte, siempre con un sesgo raro en las empresas, que yo creo que lo comparten la mayor parte o todos los directivos que tenemos, que es el de intentar hacer las cosas de una forma correcta. O sea, no hacer trampas, todo lo que prometemos a la gente y a los clientes lo cumplimos o tratamos de cumplirlo, sobre todo a la gente. Y no por ser buenas personas, digo que es la única forma de gestionar una empresa donde el capital, el 90% de valor son las personas. Claro. Entonces, eso es lo que más me gusta. Sí, totalmente. Ya vamos a ir pasando a las preguntas comunes, ¿vale? Bueno, seguramente se me ocurra luego otra, pero vamos a ir con la estructura. Y le pregunto siempre, son 5, ¿vale? Sí. La primera de ellas es siempre, mira, tú estás en esta silla, yo aquí, ¿vale? Sí. Me voy ahora mismo. Y te doy un papel con un boli y puedes escribir cualquier nombre de una persona que esté viva o esté muerta. Eso sí, obviamente tiene que ser real y da igual el idioma que hables, habla español, euskera, inglés, Sí. lo que sea. Y puedes tener una conversación totalmente sincera, te va a responder lo que sea durante 2 horas. ¿Qué persona te haría especial ilusión tener una conversación? Una conversación con él, joder, a mí me gusta muchísimo la historia. Entonces, algún personaje histórico, pues por ejemplo, Tomás de Urdaneta. Tomás de Urdaneta fue un monje vasco Ah, que descubrió lo que se llama el tornaviaje. tornaviaje, ¿qué es eso? Pues desde México, en 1600 y poco, se fueron, o 1500 y mucho, se fueron hacia Filipinas y no había forma de volver, porque en el Pacífico, que en ese momento solo lo navegaban los españoles, no se sabía, los vientos iban siempre para la izquierda. Ah, claro. Entonces, que era un genio matemático, predijo
el subir hasta arriba y volverse desde Japón, ¿vale? Pero en el primer viaje, joder, esto da como para una película de Netflix. Llegó cerca de Indonesia y estuvo durante 3 años dándose de leches los pocos españoles que habían sobrevivido contra los pocos portugueses que estaban en la isla de alrededor, pero se llegó a construir hasta una galera, pero se dieron de leches. Y fue de las pocas personas, porque cuando lo cogieron los portugueses, lo llevaron a Portugal y desde ahí volvió otra vez a México. O sea, así que se dio 2 vueltas al mundo. O sea, ostras. Y en su tiempo. Claro. En su tiempo. Y pues, o sea, algún personaje de ese tipo, o Juan Sebastián Elcano también, que te contase sus relatos. Otro que me encantaría era uno que se llama Genofonte, en el año 300 y pico antes de Cristo. Atacó en Persia, era mercenario griego con otros 10.000 griegos, perdió la batalla, pero el tío siguió empujando y se pasó 2 años intentando escapar de Turquía con los 10.000. Escribió un libro que se llama La Anábasis, pero es que el tío es un corresponsal de guerra del año 350 antes de Cristo. Y el tío con un par de pelotas consiguió salir y volver a Grecia pues casi con los 10.000. Bueno, gente de este tipo que digas, joder, qué bestias. Joder, vale, me ha encantado tu respuesta. Claro, se nota que es bastante friki de la historia. Mucho. Pero bueno, también. Vale, esa es la primera pregunta, ¿eh? La segunda es que, bueno, todo el mundo sabemos que vamos a morir. Sí. Lo que no sabemos tampoco es cuándo. Pero si te dijeran cuándo es, que es en un mes, a partir de ahora, en un mes, que va a pasar X razón, yo qué sé, va a caer una bomba y vamos a morir todos, en un mes comprobado. Sí. ¿Qué es lo que harías durante este mes? ¿Qué cosas te faltarían por cumplir en tu vida? ¿No te gustaría disfrutar? Bueno, primero me daría una inmensa tristeza de no ver crecer a mis nietos, ni a mis hijos, y la respuesta es muy sosa, sería eminentemente práctico. O sea, no haría nada, o sea, no tengo ningún Everest que subir, ningún fondo marino que bucear, lo dejaría todo organizado desde el punto de vista de gestión administrativa para que mi familia no tuviera quebraderos de cabeza al día siguiente. O sea, vale, esa es la respuesta que es más práctica, literalmente. Sí. O sea, está perfecta. Y luego claro, hay mucha gente que la muerte es un proceso que, bueno, pasa sí o sí, no se puede elegir. Pero hay mucha gente que le da miedo y hay gente que le parece totalmente normal. Tú, desde tu punto de vista, todavía te quedan muchos años. O sea, tienes 60 años. 64. Bueno, parece que tienes menos 60. Tampoco voy a decir 50, pero 60 sí que parece. Sí. A ti, bueno, todavía aún te queda, pero cuando llegue, tú, ¿qué sientes de la muerte? ¿Te da miedo? ¿Crees que es normal? ¿Qué sensación tienes sobre esto? Bueno, primero que los Echavarren siempre hemos vivido más de 90 años y tenemos esa costumbre, entonces siempre lo vemos lejos. Debería cumplir la promesa que le hice a mi hija de pequeño, que es que tu padre no se va a morir nunca. Me gustaría poder cumplírsela. Pero a mí lo que me da miedo no es el decir, joder, tengo 64, mi madre tiene 94 años, pues mira, 30 años me quedan, ¿no? Es la calidad de vida de los últimos 20. O sea, yo, en general, nadie de mi familia, de la rama Echavarren, ha acabado en una residencia de mayores. Todos han tenido la cabeza lúcida hasta el final. El poder valerte por ti mismo, no molestar a los demás, que te tengas que... O sea, para mí eso es lo que más me preocupa. Me preocupa poco ahora, pero me preocupará la calidad de vida, no molestar a los demás y seguir siendo autónomo, ¿vale? Y llegará un día pues que te mueras y a ser posible pues que no te haga mucho daño, ¿no? Vale, total, me encanta. Y ya pues vamos con la última... Bueno, te voy a hacer una pregunta, pero creo que ya es, ¿vale? Voy a responder por ti, luego me corriges si no. ¿Qué es para ti qué es el éxito? Yo creo que lo que tú dirías, para ti el éxito es ser libre, ¿no? ¿Me equivoco? Sí. O sea, porque... Vale, ahora que ya sé la respuesta, pero quiero saber para ti qué es la libertad. ¿Es hacer lo que quieras cuando quieras o para ti qué puedes describir por libertad? Vamos a ver, para mí la libertad es no tener problemas económicos. Eso es fundamental. Si no tienes eso y tienes un problema muy grave y muy grande. Y luego, pues que en la medida de lo posible puedas opinar en público sin tener que pedir permiso a nadie, ni temor. Yo creo que me caracterizo por ser bastante yo, o sea, bastante directo y opino lo que me da la gana. Luego, afortunadamente no tengo grandes vicios, ¿no? O sea, yo quiero
comprarme un Ferrari. A mí me gusta la historia. Cuando me jubile me encantaría poder dedicar 2-3 años a estudiar los castillos que fueron frontera del Duero entre Castilla y los musulmanes, seguir leyendo, practicar paddle surf, seguir corriendo hasta que se me rompa alguna rodilla. O sea, no tengo... Y eso, vuelvo a mi explicación de antes, el equilibrio de lo que quieres hacer y de lo que puedes hacer, si no hay una gran diferencia, eres feliz. Si a ti lo que te interesa... Imagínate, yo es que lo que me gusta es jugar al golf, pero no me lo puedo pagar. Pues ya es un desgraciado. Claro. O me lo quito de lo que sea para aparentar que puedo seguir jugando al golf porque me interesa estar en un ambiente de tíos ricos. Pues eres un desgraciado, ¿vale? Entonces para mí es ese equilibrio entre que no necesites mucho más de lo que tienes y que luego pues puedas hacer cosas que te llenen, no llenar el día, que te llenen intelectualmente y no sentir ese agujero en el estómago que sientes cuando tienes unas preocupaciones que no puedes resolver en el corto plazo, ¿no? Sí, totalmente. Me encanta la respuesta y muy completa. Y ya para terminar, claro, como el programa se llama Cuenta atrás, el camino a la felicidad, la gran pregunta es, responde totalmente como tú, con sinceridad, como quieras. Sí. Es para ti, Mikel Etxabarren, para ti, con 64 años ya, ¿qué es la felicidad? Pues la felicidad es... yo creo que es un entorno o un medio ambiente en el que te mueves, las relaciones personales con gente, con amigos de verdad, con la familia, el ver crecer a tus nietos, el ver desarrollarse profesionalmente y personalmente a tus hijos, el tener ambiciones personales de... Pues, quiero leer, quiero entender, quiero ir al Museo del Prado, quiero hacer cosas que puedan encajar, digamos, y incluso casi disfrutar de la monotonía, que casi nunca la he tenido en mi vida, pero yo creo que es una monotonía de, hoy me echo una siesta, me tomo una cervecita, o sea, pocas cosas. Sí. Yo creo que no se necesitan, para mí, yo no necesito, ¿no? Y seguir teniendo curiosidad. Yo, me leo todo lo que cae en mi mano, de todos los artículos sobre los neandertales. Me encanta, me apasiona el pensar que hubo otra raza de humanos conviviendo en la sierra. Me leo o sigo al día a día la guerra de Ucrania, a ver si ganan los ucranianos. O sea, son cosas focos donde te metes y te abstraes o te haces una inmersión, ¿no? Al final es una cosa rara, que son muchas relaciones, muchas cosas, pero si todo eso al final tiene un cierto equilibrio, pues yo creo que has conseguido la felicidad. Totalmente. Bueno, pues Mikel, pues muchísimas gracias. ¿Verdad? Ha sido un auténtico placer y pues hemos tenido una conversación bastante profunda, viendo más la otra cara del empresario de éxito con mucha presión, que también hay una persona detrás que le gusta la historia, le gusta ir a hacer sus maratones y que también se una mirada urbanas como el resto de personas, con mucha curiosidad. Así que, pues nada, que ha sido un placer y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti.